Ok, corre sonido, corre cámara 1. Filmoteca, toma 1. Marca. Acción. Aquí es donde descansan las películas, ¿eh? Hace frío, ¿no, Paco? Ay, sí, cuidado. Oye, ¿cómo cuánto tiempo dura una película en preservación, en conservación pues aquí? Con esta temperatura y con esta humedad relativa que tenemos, puede durar 100 años, o 100 debe años. durar 100 años. O sea, la más bien. historia del cine todavía. Sí, 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 sí. Tú lo sabes, ¿no? Por la edad que tienes. Sí, claro. A ver. La joya de la corona Ah. aquí es el negativo de Nazarín. Ay, es que... Tú sabes que es una de mis películas favoritas. Sí, Supongo que tuya también. mía también. Yo amo profundamente esta película porque me tiene muchos recuerdos cuando yo estudié en el CUEC. ¿Por qué? Porque tuvimos clase con Julio Alejandro. Julio Claro. Alejandro nos daba guión y discutimos, Guionista, por supuesto. gente cineasta que después triunfó, sobre Nazarín, sobre ese final fantástico Es uno de que los mejores tiene. finales de la historia del cine. Yo creo que sí. A nivel emocional, pues, la música es importantísima, ¿no? Los tambores de Calanda, aragoneses, en la historia, ¿no? Esa capacidad que tuvo siempre Buñuel de poder incluir en las películas sus experiencias personales, claro, es lo mejor que tiene él. ¿Cuántas películas hay aquí, Paco? Aquí hay aproximadamente 45,000 rollos. 45,000 rollos. Yo siento que Nazarín es una película que en realidad está ocurriendo en España. Yo siempre sentí eso, que Buñuel estuvo buscando la España perdida y la España de su padre, la España casi todavía feudal, en una atmósfera moral, espiritual, etcétera, española, aunque el paisaje sea diferente. Pero a veces el paisaje, la misma calle por donde va la niña arrastrando sábana, pues podría ser una abandonada calle de Toledo o de Calanda. Ahora he visto unas fotos de lo que es Calanda ahora y es una tarjeta postal preciosa, pero en algún tiempo no habrá sido así, ¿no? Nazarín es finalmente una película enclavada en Pérez Galdós y toda la densidad de Galdós en su obra, que es formidable y que yo sé que a Buñuel le gustaba muchísimo. Buñuel insistía siempre en decir que si Galdós hubiera sido norteamericano, sería infinitamente más famoso. Decía, porque los escritores famosos norteamericanos es porque tienen detrás cañones que los respaldan. Y a Galdós pues, lo respaldaban las playas de Canarias, ¿no? Y hasta ahí se llegaba, ¿no? Entonces Buñuel pues no hace una ilustración mera de lo que es Nazarín. Buñuel lo que hace es ponerle sus ojos, sus tripas, su corazón y su cabeza, que es como si fuera anterior a Galdós. Yo siempre pensé que robarle cosas a Buñuel era como robarle cosas a la naturaleza, que es anterior. Buñuel es anterior a Buñuel. Y Nazarín es posterior a Galdós, pero es otra cosa, tiene un peso completamente distinto y otra especificidad, ¿no? Que una cosa que no hay que olvidar, que hay un ancestro nuestro que es fundamental para entender a Buñuel, que es Gracián, y se olvida muchas veces, ¿no? En El Criticón, es un libro fascinante, ¿no? En El Criticón hay montones de frases y de cosas que están en el cine de Luis.
incluso de imágenes, ¿no? Naturalmente evolucionadas, cambiadas, porque además tú sabes que Luis era un experto en todo lo que era la edad de oro de la literatura española. O sea, estaba al tanto de que tenía Lope de Vega, Cervantes, etc. Hablábamos de García, pero de rebote podíamos hablar de Galdós, porque fíjate, mucho más contemporáneo, mucho más moderno, digamos, ¿no? Yo creo que él tenía, si por tener una especie de nostalgia, ¿verdad?, lejana, sería hacia el siglo XIX, ¿verdad? De tener alguna nostalgia, no el siglo XX, que le parecía un siglo tecnológico, ¿verdad? Y que era mentira, porque él decía que odiaba la tecnología, pero tampoco era verdad. Pero en fin, bueno, esas son las contradicciones de Luis. Pero es verdad que Galdós para él suponía una serie de cosas que había vivido, quizá que había leído, que había conocido, y que fue recuperando, ¿verdad? Y es verdad, y es muy galdosiano en muchas películas de él, ¿no? Les da la vuelta, ¿verdad? Pero los temas son muy galdosianos. Yo creo que él tampoco decía verdad cuando decía que eso de la técnica que él no sabía. Yo creo que sabía bastante más de lo que él contaba y además se deja traslucir viendo un poco también las fotografías, la calidad que tiene, su mirada, el ojo de él, cómo va, digamos, a tiro fijo. Él apunta en la encuadratura de las fotos que hemos descubierto aquí, porque el legado que llegó de fotografía pues son aproximadamente 1000 o un poquito más de 1000 de localizaciones y después unas 500 más que tienen que ver con documentos, fotos de películas, de rodaje, etc. Pero uno ve, viendo esas fotos, que efectivamente donde él ponía ya el ojo estaba el encuadre después en la película. Y esa fusión, además de trabajo de él con Gabriel Figueroa, dio unos frutos extraordinarios, ¿no? Este es el guión de Nazarín y tiene anotaciones personales y después, como casi todos sus guiones, está todo con rayas. Evidentemente, cada vez que hacía una secuencia, un plano, iba tachando, eliminando. Y es muy curioso ver todas las anotaciones. Tenemos fotos, justamente las fotos que hablábamos de localizaciones que él hizo. Creo que tú conoces mucho mejor, o creo que ahora vais a ir a investigar esos lugares para ver efectivamente dónde estaban esos referentes de foto y comprobar efectivamente que él había utilizado, digamos, ese trabajo previo para después realizar la propia película. Pero sí es cierto que nunca se había hablado de él como fotógrafo. Sí sabíamos que él había adquirido una máquina Leica o no sé qué, pero no se sabía bien el uso que le había dado hasta que descubrimos todo este fondo fotográfico tan importante, de más de 1000 fotografías. Pues os deseo toda la suerte en el viaje tras Nazarín. Aquí se rodó Nazarín. Nos encontramos en ese horror que es ahora el Museo de la Charrería y que era un convento dedicado no sé a qué santo y que estaba a la vuelta de mi casa que está aquí en Isabel la Católica y por eso yo pude asistir puesto que conocía a Buñuel y lo visitaba diario y desde luego esto ha cambiado mucho, no sé por qué se os ha ocurrido el filmarlo aquí. ¡Tamales, calientitos, los tamales! Acá están sus tamales calientitos.
Mira, aquí está la cinta con las entrevistas con Buñuel acerca de Nazarín. Nazarín, cuando nos iba Arbachano, ¿quién me dijo? Esto no es mexicano, o fue en el tiempo de Don Pancho. Cuando las 3 prostitutas insultan a Nazarín en su cuarto. Sí. No, eso se dijo mexicano. Digo, es verdad, porque eso no harían en aquella época 3 mexicanas. De eso no insultan a un sacerdote, ¿verdad? Miren nomás quién se atrevió a soltar veneno. ¡Cura podrido! Buñuel tenía en rodaje un carácter seco, autoritario. Era como un dragón, pero tenía un tremendo sentido de humor. Esta era la manera de dirigir, siempre con una ambivalencia de gruñido y broma. Y luego, además de eso, pues lo que a mí me tocaba hacer, que era el grupo de las prostis, creo que éramos 3 o 4, una cosa así. A él le gustó muchísimo lo que hicimos nosotras. Además, eran unos personajes enormemente pintorescos, muy repintadas. Era un papel, una secuencia corta. Luego ya no volvíamos a aparecer. Pero nosotras, o yo al menos, teníamos una sensación como si fuésemos protagonistas de principio a fin. Es evidente que Buñuel es un feroz anticlerical, ¿no? Cualquier cosa que parezca una sotana le produce auténticos sarpullidos, ¿no? Pero sin embargo sí creo que es un ser humano religioso, un ser humano preocupado con la religiosidad. No tiene nada que ver la religión, que es una institución, y otra cosa es el sentido religioso de la vida. No tiene nada que ver. Y yo creo que ese enigma del sentido de la vida, yo creo que es un enigma que le preocupa mucho a Buñuel. Está en muchas de sus películas. Pater quia peccati nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Me da la impresión de que para él era una época clave, que además coincidía con sus problemas siempre de dudas religiosas, su ateísmo tan pronunciado, que quizá no era tanto, pero que siempre le quedó un rescoldo ahí jesuítico, ¿verdad? Él, ¿verdad? Que eso sí, hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? De sus vivencias cuando niño, con la Virgen María, no sé, él decía que un día pues, que se masturbaban delante de la Virgen María, de la emoción que les... No sé si era verdad o no verdad, pero esas cosas de Luis, sí, el tema religioso le gustaba mucho hablar de él. Bueno, total, que a los 8 años fui a los jesuitas y estuve hasta los 14 o 15. Por ahí. Y terminé a los 17 años el bachillerato. O sea, tal vez saliera al 15 de los jesuitas. Así que tu masturbación es perfectamente jesuítica. Yo no sé lo que es masturbación, señor. Entonces yo creo que Nazarín coincide con esa apetencia y de hacer una película más, un poco diferente, ¿verdad? Buñuel era un ateo, pero no creía en Dios, pero era espiritual, no sé cómo explicar. Ese otro lado del ser humano sí lo tenía muy claro, pero me encantaba su ateísmo. Él sabía que yo lo respetaba, lo quería, y para mí fue un orgullo que fuera mi compadre, ¿no? Digo, don Luis, Viridiana, es su creación, mírela tan bonita, la niña. Bueno, pero que sea en su casa, ¿eh? En su casa. Entonces llevamos al cura a la casa, pero era sensacional porque se movía. Él estaba parado, pero no podía estar quieto, no se movía, se campaneaba. Y entonces cuando el cura le dice, creo en Dios, y volteaba a verlo para que dijera, creo. ¿Cómo dijo? Creo. O sea, lo hicimos decir todo lo que tenía que decir, lo dijo. Yo esos creos, cuando dice, ¿cree usted en Dios? Creo, pues los dijo. No es cuento, los dijo. Y él era muy respetuoso. Me acuerdo que fue una revista Life grandota, que son revistas americanas, en donde hablaba de que decía, soy ateo, gracias a Dios. O sea, esas frases, pues las inventaba y eran muy graciosas, pero tenían un fondo
muy auténtico. Ahora que vengan a oler, el mal olor con lumbre se quita. Aquí en Tlayacapan se rodó la película Nazarín. Creo que en Nazarín vemos de qué forma la propia imagen de Luis Buñuel y su trabajo buscando locaciones y pensando sus películas, pues realmente lograba con sus imágenes acercarse e ir construyendo con antelación el filme que vendría próximamente, ¿no? Porque eso creo que lo podemos ver de forma muy clara en su fotografía de locación, su fotografía cuando está preparando una película, cómo logra su cometido de forma muy plena cuando es el momento ya de rodar propiamente la película. Aquí en Atlatlaucan se filmó Nazarín. Una limosna, por amor de Dios. Que Dios lo pague. Padre Nazario. Hola, Beatriz. Se me hace un milagro encontrarlo, padre.
Devuelve, Señor, la salud a esta criatura inocente. Yo, en cambio, te ofrezco mi salud y mi vida. Y acepto humildemente todas las calamidades y reveses, todos los achaques y dolores que puedan afligir a un hombre. ¡Ayúdanos, Señor de Chalma! ¡Socórrenos, Señor! ¡Ayúdanos! ¡Vete, demonio! ¡Respeta esta casa! Retírate, Satanás, que de aquí nada tendrás. Que el día de la Santa Cruz dije 1000 veces Jesús, Jesús, Jesús. ¡No nos dejes de tu santa mano! ¡Protégenos! ¡Ayúdanos, Señor! ¡Ayúdanos, Señor! ¡Llenos hasta los cielos! ¡Líbranos de La devoción en México es una cosa verdaderamente perturbadora, ¿no? Entonces yo creo que Buñuel también estaba muy conmovido por ese sentimiento y esa contradicción tan profunda, ¿no? La Nazarín es una película, como dice mi mamá, es esa reflexión sobre la religión y ese surrealismo mexicano, lúdico, católico también, ¿no? Él viene de una zona muy específica, cerca de Zaragoza, de la Virgen del Pilar, y este México que le ofrece otra lectura y otra lectura también de la religión. Aquí en Tetelcingo se filmó una película. A veces hablamos de su etapa mexicana, pero como tú sabes, son casi 2/3 partes de sus películas, o sea que no es una etapa, es casi sus películas. A mí me da siempre mucha nostalgia, porque para mí refleja, como él siempre filmó con autenticidad, sin inventar, él interesaba a la gente y los lugares, y eso se nota en sus películas. Entonces a mí siempre me da nostalgia ver que todo eso fue antes de lo que para mí es la segunda destrucción de México, que es la reciente, la desculturización del plástico de los últimos tiempos. Pobre bestia, se ha de haber roto una pata. Desgraciado matalote. Coronel, paciencia. Ya te dije que no engancharas este. No nos faltaba más que esto. Pero estos animales quieren saber más que uno. A buena hora vino a calambrarse. Yo estuve el último día de filmación, que filmamos al pie de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Y cuando Figueroa vio, había el Iztaccíhuatl y el Popo magnífico, cubiertos de nieve, un cielo tal. Entonces Figueroa se excitó: ve aquí, pongo un filtro rojo. Y padre, no, hacia allá. Y hacia allá era una carretera, no carretera, un campo, paseo campo con árboles, pirules, y porque no quería esa fotografía, esa escena artística. Como a Buñuel, no me gustan mucho los ciegos. No me gustan las arañas. He nacido en Calanda, en un terreno árido, y me gustan los bosques. Me gusta la puntualidad. No entiendo de política. No entiendo. Adoro los disfraces desde que era niña. Me gustan las historias de viajes.
todo me gustaba, el vino, los juegos, las mujeres y todo era un taur. Me gusta mucho disfrazarme. A mí me gusta mucho la lluvia porque de ahí comemos. No me gusta la publicidad ni los anuncios. Me siento horror a las multitudes y vivo en México por casualidad. Bueno, ¿por qué me siguen? El camino es de todos, ¿no? Queremos hacer penitencia y aprender las cosas buenas con usted. Ya les dije que si quieren hacer penitencia, la hagan solas. Cada cual con su conciencia. Cada cual con su soledad. Pues en qué le estorbamos. Vaya con el Señor. Quererlo tan a la buena y recibir este pago. Mire que si nos abandona no sé cómo vamos a acabar. Está bien, vengan. Pero han de prometer portarse con decencia, ser obedientes y dejarme en mi paz. Todos se largan del pueblo, está apestado. Vámonos regresando. ¡Córrale, padre! Me contó un día Luis que se trata de la peste, ¿no? en un pueblo. Y no sabía cómo, no tenía el dinero suficiente para filmar una epidemia de peste. Y tuvo la idea de simbolizar de una cierta manera, de enseñar la peste a través de una imagen que para mí es inolvidable. Una chica sola, gritando y caminando sola por una calle. Para mí es una imagen de las más fuertes que nunca ha hecho Buñuel. Veo una calle, estoy 5 días en ese pueblo haciendo tal, y de pronto veo una calle y busco elementos de peste. Entonces veo la calle aquella y de pronto eso me ocurre mucho a mí. Yo soy poco inteligente, pero soy bastante imaginativo y tengo una imagen, ¿no? Veo una niña que avanza. La sábana quería que la arrastrase muy extendida, que era muy difícil porque al correr se arrugaba.
Don Luis venía de haber hecho estas películas surrealistas que eran prácticamente poesía pura, ¿no? Eran imágenes poéticas y además, como era cine mudo, lo que rifaba era la imagen, ¿no? Esta mano donde le están saliendo las hormigas, es pura poesía. Entonces, de ahí pasa a contar historias, pero obviamente esas historias tienen que llevar también este componente poético, ¿no? Creo que lo importante con Azarín es que reencontramos al Buñuel poeta, que tenía destellos en todas las películas. Siempre hay cosas fantásticas de una gran libertad. Pero definitivamente regresa al cine esta manera tan particular y tan poco usual en ese momento para lo que era el cine comercial mexicano, de que un director tuviera tal libertad creativa. Y entonces filmaba rápido, se concentraba preparando todo para que fuera barato pero las películas eran lo que él quería. Entonces eso es para mí también el aprendizaje más grande. Por la forma en la que él se acerca a las cosas, eventualmente siempre se desprende una poesía de la película en su totalidad. No me refiero a las escenas surrealistas o oníricas per se, sino a la poesía de su discurso. Él siempre estaba en este tema de preocupación social y de autenticidad mezclado con sus temas teológicos, y por lo tanto se hacía una filosofía poética a fin de cuentas. Y yo creo que por eso es un cineasta que en su tiempo fue básicamente incomprendido en términos generales, y hoy en día y seguramente por siempre un artista universal, ¿no? Deja ya las pasiones de este mundo, hija. El Señor te da tiempo para hacer examen de conciencia. Piensa en el cielo que te espera. Oh, cielo. Como sacerdote te digo que puedes salvarte con solo que te arrepientas de tus faltas. Ponía como una cosa aquí, pero al mismo tiempo era muy, no afectuoso, pero respetuoso, no sé cómo decirlo. Era un personaje maravilloso. Yo tenía que tener como un vómito. Entonces, ay, y él me puso la vena, con él mismo. Entonces, ¿ves? Tenía esa cercanía y lejanía. Pero su presencia estaba ahí, pero te dejaba ser tú. Yo creo que por la cercanía de Buñuel con los surrealistas, entonces el Marqués de Sade le viene y me dice, no, cuando yo le enseñé el guión me dijo, no, los muertos, los moribundos no hablan tanto. Y entonces me dijo, no cielo, Juan. Esa escena me trajo mucho porque es muy profunda, porque es una veinteañera que prefiere la vida de su amor a Dios. Entonces, He fracasado, hija. Que Dios tenga piedad de su alma. Yo también quería así. De Azarín me interesaba la gran pureza de este hombre, de una gran sinceridad, una gran atracción, una gran humanidad, ¿verdad? Le impulsaba una teoría, una creencia, una ideología, y esa fracasaba en el mundo. Otro valor que yo creo que es fundamental en cualquier artista que quiera expresar sus ideas o sus mundos personales o sus emociones o lo que fuera, es la síntesis, la capacidad de síntesis, ¿no? Poder expresar con los mínimos elementos el máximo contenido, ¿no? Y en ese sentido, Cielo o no, Juan, es perfecto, no se puede decir más con menos, ¿no? Con 3 palabras está sintetizado toda la escena, ¿no? Aquí ya nada tenemos que hacer. Estamos en la bóveda de Fundación Televisa
Vamos a buscar las fotografías de Manuel Álvarez Bravo de la película de Nazarit. Aquí está Luis Buñuel dirigiendo una escena de la película de Nazarí. Sin duda uno de los hallazgos más importantes en el rescate y en la salvaguarda de este archivo del área fílmica de Televisa fue encontrar en el apartado de documentos relacionados con Clasa Films una carpeta de más de 900 negativos realizados en formato 6x6 por Manuel Álvarez Bravo. Hay que decir, sin duda, bueno, que Manuel Álvarez Bravo es la figura más relevante de la historia de la fotografía en México, pero no hay que menospreciar que, pues, en esta ocasión, en particular con la película de Nazarín, en donde desarrolló un trabajo mucho más amplio, pues él advertía claramente que no era un filme cualquiera, como en algunas otras producciones en las que trabajó, de lucha libre o de películas, digamos, con corte mucho más comercial, pero aquí claramente leía de una forma precisa Álvarez Bravo, pues que se trataba de colaborar y de integrarse al equipo en donde estaban Gabriel Figueroa y definitivamente Luis Buñuel. Pero sin duda era un autor para quien el tiempo era un factor fundamental y la espera. Había una frase pues, que se ha estudiado mucho y se ha nombrado mucho en los últimos años, que había en su laboratorio de revelado, estaba escrito en un pequeño papelito: hay tiempo, hay tiempo. Y esta de la niña jalando la cobija, esta, que además es algo casual, se soltó llorando porque don Manuel le dijo algo, le dijo: vete de aquí o vete a tu casa. Y entonces la niña en esta calle desértica completamente se soltó llorando, y entonces él aprovechó. Y hay imágenes que, bueno, pues me parecen realmente hermosas. A mí esta concretamente de la sábana me parece magnífica. Sobre todo de las tres sábanas que estoy viendo aquí, esta que creo recordar que es la auténtica de la película, la que responde a la secuencia, pero esta otra me parece verdaderamente increíble, el hecho de jugar con los blancos y negros de la sombra, el provocar con una tela totalmente blanca la sombra totalmente negra y la criatura que está en medio. Es que, claro, esto es como una parábola, ¿no? O sea, realmente es una imagen a la que le puedes dar 40.000 interpretaciones y 40.000 lecturas, ¿no? Tanto Álvarez Bravo como Figueroa eran poetas de la imagen, y entonces ese era el soporte emocional que tenía don Luis para sus películas. Yo creo que don Luis comprendía muy bien, entendía muy bien lo que podía ser la poesía de la imagen. Este retrato de Buñuel comiendo aparte, solo, muy serio, ¿no? Es un momento mágico que se encontró Álvarez Bravo y que lo tiene, que me parece genial. Es uno de los retratos que más me gusta que he visto de don Luis. A mí me impresionaba cómo de repente él en la filmación se apartaba de todo el mundo, se iba a un lugar lejano, comía nueces y se concentraba en su idea y su mundo maravilloso. Debe ser un mundo maravilloso, el mundo personal de Luis Buñuel. Era un hombre que siempre se le veía como creando lo que él, pero no sé cómo te lo comunicaba. Ese es el recuerdo que yo tengo de Buñuel. Esta parte como seca de Buñuel, que lo tenía en su apariencia,
y en su tono de voz. Digo, nunca hablaba así como quedito, no. Eso ya era así como definitivo. Y esta otra parte tan preocupado por el ser humano y por las diferencias y por las carencias. Buñuel es único. Entre los retratos que veo aquí ahora, este en el que Buñuel está delante del reflector. O sea, me parece alucinante, ¿no? Alucinante el gesto. Es como una fotografía muy compuesta y al mismo tiempo improvisada, porque claro, hay detalles que están dentro de la imagen y que sobran específicamente, pues como este arbolito por aquí que asoma y que rompe la limpieza del círculo. Es decir, se ve claramente que no es una fotografía compuesta en la cual has creado el escenario, sino que es un documento, pero al propio tiempo que es un documento, pues tiene un interés tremendo en la forma en que ha hecho el encuadre, la posición de la mano apoyándose de una manera así como torcida dentro del el astolite redondo que encuadra perfectamente la figura. En fin, hay una serie de componentes que demuestran claramente que esta fotografía no la ha tomado un señor que simplemente iba con la cámara y le han dicho haga la foto, sino que hay dentro un montón de cosas que salen. Es la mirada del fotógrafo la que realmente la construye, ¿no? Me gustan los enanos. Yo siempre digo por gestos, más que por... Soy enemigo de la psicología. No, además el enano, pues el pobrecito no era actor, ¿verdad? Bien. Porque yo soy muy mal actor. Siempre digo a los actores, tengan en cuenta que no soy actor, pero esto es lo que quisiera. Ahora usted es actor, lo hágalo bien, como se ha eso no sé, gesto el enano no era actor, era un limpiabotas de segundo. No, pero es de los que están mejor en la película. Sí. Ujo, el enano. Eso viene también de Galdós. Eso también viene de Galdós. Y del realismo español tradicional, porque hasta en nuestros grandes pintores y en los pintores de palacio, tenemos a Velázquez y a otros pintores de la época, no solo Velázquez, que pintaban los enanos y los bufones de palacio, porque además los Habsburgo eran tan miserables que las grandes damas muy bellas usaban enanos y seres contrarios para que resaltara su belleza en los retratos. Hasta ese grado de hijo de putas eran, ¿no? ¡Oiga, patas cortas! ¡Vamos a romper la piñata! ¡Bájenme un poquito que no lo alcanzo! ¡No me quiten, me llevo a rateros! ¡A que la toquen los desgracios! ¡Don Sabás! ¡Me quieren matar y robar, don Sabás! El enano es un enano del viejo realismo español, de la novela picaresca. ¡No te dejes, Hugo! ¡No te dejes! Pues diga lo que diga, yo te estimo y te quiero favorecer. Siéntate, que tenemos que platicar. Buenos días. Voy a lavar esta ropa. Espérame aquí y subimos juntas al cerro. Beatriz, Hugo se viene con nosotros, dice que me estima. El amor es lo más lindo que hay, ¿eh? ¿De verdad la quieres, Hujito? Sí, la quiero. Tú, fea. Tú, pública. De veras que nunca había estimado. Pero nomás te vi de puño. ¡Qué cariñote! ¿Ves? Es mi novio. ¡Adiós! ¡Adiós, Hujito! ¡Adiós, chaparrito! Y recuerdo mucho una anécdota que a mí me gusta platicar de Luis Buñuel, en que le dijo el productor, mira Luis, hay que quitar de la película todas las veces que el enanito, había un enanito ahí que era muy importante en la película de Nazarín, en que él decía coño, y mira coño para acá, y coño para esto, y coño. No podemos decirlo por la censura. Bueno, dijo Buñuel, bueno, mira, ven, tú mira, cada vez que te puse ahí coño, que tienes que decir coño, tú di puño, 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 pero con la misma intención. Cada vez que digas puño, piensa en coño. Y se acabó. Así solucionó el problema Luis Buñuel, ¿no? Cada vez que digas puño, piensa en coño.
toma un insecto del suelo, se lo pone en la mano. Y esto no quiere decir en la película de Luis, es decir, en el script que se hizo. No quiere decir sino... Es una pequeña demostración de que el sacerdote está lejísimo de una posibilidad amorosa con la mujer. Ella sí, desde luego, desearía profundamente una comunicación hasta sexual. Pero él está lejos, infinitamente lejos. Y ese modo de expresar que no está ni siquiera, no ya en la conversación, sino ni siquiera en el espacio espiritual de esta mujer, es ese insecto que le distrae enormemente. Sin embargo, pues los comentaristas han querido buscar razones profundísimas. Y puedo decir que eso es lo que le hace más gracia a él. Bien, yo creo que a nivel personal aterrizó muy bien el tema de la mezcla de su teología, que es su metafísica, con su preocupación social. Por eso es que es una película corta, sintética, pero bien precisa y probablemente la película más brillante de Buñuel en el sentido de lo compacta que es, ¿no? Me encanta, es una de mis películas favoritas, sin duda. Esa y Simón del Desierto. Para mí me hizo amar el cine, junto con unos pocos cineastas más. Y con eso es suficiente. Es uno de los pocos cineastas, para mi gusto, que no son oportunistas, que están buscando nada más un gran guión para hacer una gran película y que les aplauda mucha gente, sino que tiene algo que decir y toda su obra es coherente y toda dice lo mismo, a mayor profundidad y ampliado cada vez, ¿no? Cuando filmó Nazarín, no conocía a Paco Rabanne, pero la producción necesitaba un actor español que sea muy conocido para razones de producción. Y Paco Rabanne fue a México, se encontraron y de repente creo que surgió una amistad entre los dos hasta el final de sus vidas. Y porque Paco era uno de los dos actores españoles que eran como espejos de Buñuel. Fernando Rey era el lado aristocrático, un poco distingué, como se dice en francés, y Paco el aspecto popular. Y esos dos hombres son como los dos lados del retrato español de Buñuel, yo diría. Si Paco le conoció gracias a Julio Alejandro, que era el co-guionista con Buñuel. Y nos conocíamos ya de mucho tiempo aquí en España, en el teatro. Él luego se marchó a México y tuvo la gran suerte de poder trabajar juntos en estas obras tan estupendas. Y entonces le decía a Buñuel que necesitaba un hombre con un aspecto árabe de unos 30 años o así. Y le dijo enseguida Julio, pues yo lo tengo, Paco Rabanne. Y dice, sí, bueno, enséñame algo de él. Y le enseñaron un trozo de historias de la radio. Y enseguida, ir a buscarlo. Y entonces el productor le vino a buscar, bueno, se pusieron en contacto. Y en esa época Paco estaba haciendo teatro. Y le habían propuesto una película americana. Y con Ava Gardner, me parece, o así, una película muy importante. Y en ese mismo tiempo le llamaron de Buñuel. Pero como Paco sabía muy bien quién era Buñuel, dice, no, yo dejo la película americana, voy a hacer Nazarín con Buñuel, felicísimo. Este hombre amante de la vida, feliz y dichoso, aparte era muy simpático, muy simpático. Y sí era ojito alegre, por supuesto. Que no, Paco, que quita esa manita de ahí, que luego va el pan. Ay, bueno, como tú digas. Él no se afectaba mayormente por nada. Y la pasábamos bien porque salíamos en grupo a los clubes en la noche, a los Globos, que era un lugar muy atractivo y muy nice en aquella época. Y nos divertíamos muchísimo. Bueno, yo siempre quise trabajar con Paco Rabanne. A mí la forma de decir los diálogos, el peso, la densidad de Rabanne siempre me importó muchísimo. Finalmente tuve oportunidad de hacer esta película sobre este caso extraño que es la Nueva Jerusalén, estos religiosos delirantes. Una película poco comprendida porque estas películas siempre alguien cree
que es una óptica crítica de lo que está ocurriendo. Lo que pretendíamos, Pasalicia y yo, cuando hicimos esta película, era estar desde dentro, era ver el acontecimiento, pero desde la entraña, que era muy lindo, y siempre pensamos en Raval. Es muy afortunado que de pronto Raval se haya interesado y haya aceptado hacer la película. Cuando empezamos a trabajar las cosas, yo insistía muchísimo en que era Nazarín después de la psicodelia, que Raval había llegado a ser el padre aproximadamente sumo sacerdote de esta secta, habiendo sido antes el padre Nazario. Mamá Tomasa ya le dijo clarito. Se acabó el cine. Hay que andar pendejeando. Solo los amauristas prohibían la reproducción de la imagen. Bueno, y los moros. Pero ¿qué se puede esperar de esos cafres, bestias del desierto? Ahora mamá Tomasa dice ya no ven cine. Me ven a mí. Se lo dijo Dios. ¿Quién si no? En la máquina y todo. Ande, papá Basilio, no nos la ponga difícil. Déjeme una. Para mí solito. Yo ya digo sí. Soy pecador. En esas épocas, las películas que iban al Festival de Cannes se escogían por un comité mexicano. En ese mismo año se hizo una película que se llamó La Cucaracha, de Ismael Rodríguez, con Pedro Armendáriz, Emilio Fernández y María Félix. Y el comité seleccionador escogió La Cucaracha porque decía que la película de Nazarín era un churro horrible y había una expresión muy curiosa, decían de La Cucaracha que era folclórica y alegre. ¿Qué tal, chulo? ¿Ve este? No. El que me gusta es este. Ah. Pero es muy caro. Ah, pues eso sí. ¿Entonces no quieres vender? A ese precio no. Démste 20 pesos por eso. 20 pesos. Si yo tuviera 20 pesos no estaría aquí en la revolución. Lléveselo. Yo le compro el rebozo. Tómelo, marchanta. Es un regalo. Aprovechese, marchanta, lléveselo, aprovechese. Entonces esa era la imagen que evidentemente México necesitaba mostrar en los festivales internacionales. Nada de depresiones ni de curas perdidos, ¿no? Entonces, al saber esto, el festival le hace una invitación directa a Manolo Barbachano, a Buñuel, para presentar Nazarín, que gana el premio del jurado, creo, ¿no? Creo que hubo una depresión absoluta del equipo de La Cucaracha, que rápidamente en Cannes se dieron cuenta de que a su película nadie le interesó y que Nazarín, de la cual todo el mundo se había burlado en las proyecciones mexicanas, era la película que todo el mundo aplaudía como una obra de arte fantástica. No, y además el indio era cursi. Sí. O sea, sí. Buñuel era seco, a gusto, ¿no? Y también un poco era cursi el Figueroa. Sí, somos muy cursi los mexicanos, entonces sí. Esa cosa seca de Buñuel era una cosa tremenda porque era seco en todo, ¿no? En sus relaciones personales. No le gustaba que nadie se acercara, que le molestaran su individualidad, ¿no? Y Nazarín fue presentado en el Festival de Cannes, creo, y hubo una pequeña ambigüedad sobre la relación entre Luis y el catolicismo, ¿no? La religión auténtica y verdadera que conocemos todos, ¿no? Como decía.
nuestra santísima religión. Y no es una película polémica de ninguna manera. No era un anticristiano, era un ateo, pero no quería pelear con los obispos o los tradicionalistas, los integristas de ninguna manera. Eran seres humanos como cualquier ser humano, ¿no? Y lo que le interesaba mucho en Nazarín era la humanidad de un cura mexicano, y de cómo después lo hará en la Vía Láctea, por ejemplo, el retrato de Cristo, presentando el personaje como un hombre. Te gustaría cambiar de vida, ¿verdad? ¿A usted le gustaría cambiar la suya? ¿Cómo? Mire, yo no hago más que maldades y... pues... ¿su vida para qué sirve? Usted para el lado bueno y yo para el lado malo. Ninguno de los dos servimos para nada. Desgraciadamente con Luis Buñuel no hice más que Nazarín, y dentro de Nazarín pues ese pequeño personaje del buen ladrón que tiene su historia. Es un personaje muy breve, pero con mucho interior, tiene mucho que decir, el buen ladrón, ¿verdad? La pequeña plática que tiene con Nazarín es una esencia de lo que quiso decir el autor al haber escrito Nazarín. Tú y yo, él, el cura, y yo, el ladrón, no servimos para nada. Al fin y al cabo, somos nada. Atención. Recojan sus cosas que nos vamos dentro de 5 minutos. Y fórmense allá afuera. ¡Sargento! ¿Dónde está el padre Nazario? ¿No viene con nosotros? ¿Dónde está? Filmamos la escena de Nazarín y el buen ladrón en Cocoyoc, en una antigua hacienda mexicana, que es muy bonita la arquitectura de la ex hacienda, donde ahora es un centro turístico magnífico, Cocoyoc. Aquí en Yecapistla se firmó Nazarín. Nazarín está ya dudando de la existencia de Dios o de la bondad o todo. Y va caminando y llega una señora que le va a dar una piña.
Y al comienzo, Paco, el nazarín, iba a rechazar la piña, pero es contra su filosofía. Entonces agarra la piña, pero con duda, y va caminando. Paco pasó una hora preparándose, entrando en el personaje, el papel. En ese momento que listo la cámara, todo. Y mi padre dijo, en Toluca van a pensar que Nazarín no le gustan las piñas. Entonces todo el mundo se puso a reír, incluyendo Paco y toda su preparación, pues, y después lo hizo normal, sin nada. Es una manera de perversión de lo que habíamos escrito. Para llegar, para conseguir algo que no se podría conseguir sin esta sorpresa. Realmente creo que no se puede decir lo que llevan los tambores al final. No se puede imaginar el final de Nazarín sin los tambores. Sería mucho más ordinario, ¿no? Mucho más banal. Con los tambores es una cosa que te da miedo. Miedo, tristeza y también una cierta melancolía. Cuando empiezan a tocar los tambores al final, él nos había platicado tanto de estos tambores que a mí me dio como un ahogo de llanto, no sé qué me pasó, se me apretó mucho la garganta y el corazón, es un redoble muy especial. La única cosa que me dijo, creo que la primera vez que nos encontramos, era su sentimiento profundo, su vinculación con los tambores. Era un sonido muy particular, claro, lo conocía muy bien, que era como su compañero de vida. Y es muy interesante porque era sordo, que el compañero favorito de un sordo era el sonido de los tambores. Todo eso era parte realmente de su vida y únicamente de él, porque no conozco otra persona tan vinculada con un sonido. No es mi caso, por ejemplo, pero para él, si siempre cuando estábamos trabajando sobre cualquier escena, en cualquier película, cualquier guión, de vez en cuando me decía, quizás podríamos poner tambores por aquí. Era una tentación, un deseo secreto de poner tambores en todas partes. Bueno, el final es uno de los finales más apabullantes de la historia del cine, sin duda, ¿no? Cuando María Cecilia Leger le entrega extrañamente una piña a un hombre que no se lo va a poder comer nunca, porque pues hay que limpiarla, hay que pelarla, hay que tener armas blancas para comérsela, porque le dan una piña en lugar de una pera o una manzana, que pues, una piña, entonces lo único que tienes es cargar la piña, que es, por supuesto, pues el fin del mundo, ¿no? Entonces este final abierto, las opciones que da, la sequedad, la ferocidad, pasando Noé Murayama con Marga López cerca de él, sin que en donde ya son líneas asintóticas, es de una hermosura, de una belleza. Y sí, me insinúa usted los tambores, sí, creo que suenan ahí los tambores. Digo, nunca ha habido un final más, o pocas veces yo he visto un final tan hermoso, tan conmovedor, tan profundo como en esa película. Eso fue lo que a mí me abrió las puertas, ese momento. Tome esta caridad y que Dios lo acompañe. Tómela. No, no. Que Dios lo pague, señora.
Cuando salíamos de un lugar entrañable, el Paular, San José Porú, siempre decía al chofer de pararse por un momento y se despedía. Se decía adiós, adiós San José Porú, adiós al río. Aquí me ha gustado mucho vivir aquí. Adiós a los opilotes, adiós a las arañas. No nos veremos más, pero debo decir que he vivido feliz. Pero era una cosa maravillosa. Era como para decir que no era indiferente a la tierra, a lugares, a las casas, a los árboles, decía a los pájaros, a los opilotes, a peces del río, a todo, a las flores. Un sentimiento de pertenecer a algo que existía antes y que va a existir después. Allí donde un pueblo se oculta en mitad de la nada. Allí donde un pueblo se oculta en mitad de la nada y se yergue un ensueño entre capa y espada. El reloj es un bombo cuando la hora se rompe y el milagro una pierna que jamás se corrompe. Allí ladra su sombra con ladridos de luz, la silueta de un perro calandalú.
donde el cine es un sueño de retretes en fila y la nube navaja que sajó una pupila vela oscura sus armas, putuntún de botica, el cangrejo soldado a su virgen mañica, allí, allí, allí. Ladra su sombra con ladridos de luz, la silueta de un perro calandalú. Allí, 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 donde los terceroles riegan túnicas malvas y la sangre en el cuero toca la última salva. El delirio es sordera de 1.000.000 de tambores redoblando como diablos exterminadores allí, allí, allí. Ladra su sombra con ladridos de luz, la silueta de un perro calandalú.